Tengo una serie de preguntas para ustedes y son preguntas abiertas en donde lo que quiero es que conversemos y planteemos o empecemos a plantear una posible agenda de cooperación em, que tiene que ver con los grandes retos que nosotros hemos identificado para poder crear nuevas verticales en nuestra industria a nivel país. Em, la primera de esas preguntas es si conocen em, los productos de propiedad intelectual generados en Costa Rica, ¿verdad? ¿En qué plataformas normalmente nosotros somos fuertes? Ok, sí. Yo conozco, no tanto, pero lo que conozco, por ejemplo, de unos asociados de Canfi, que es don Claudi, em, el, el Road, el Nickelodeon, ¿verdad? Las cosas que están en las principales plataformas de consolas, ¿correcto? Más que directamente un gran, que lo mostró Alfredo, adicional al mercado, que es el de, por ejemplo, celulares. Ahí yo no conozco nada, por ejemplo. Y creo que hay un déficit mío, ¿verdad? Pero también es una cuestión de cuánto se puede explorar estas otras plataformas o estos canales de distribución y si ustedes pueden tener acceso a las mediciones de esos canales. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, haciendo paralelismo con la parte específicamente de producción audiovisual y animación, em, constantemente estamos pidiéndole a Procomer o al Ministerio de Cultura información, o nosotros les damos información a ellos. Ese flujo de información nos permite hacer ajustes sobre lo que creemos como sector privado, hacia dónde van las cosas, ¿verdad? Em, entonces, devolviéndote un poco la pregunta, esa inteligencia en cuanto a información, ¿qué tanta capacidad tiene eso de tener ese tipo de información de inteligencia comercial? Porque desde mi perspectiva, con los focos que yo conozco, directamente con videojuegos, em, no estoy tan enterado de todo lo que hacen ustedes, pero sí sé la calidad que tienen por los hitos que usualmente sí se publicitan o se manejan. Esta pregunta le voy a poner un tiro, vamos a ver qué tal es hecho. No, yo particularmente me declaro honestamente, o sea, desconozco el manejo a profundidad de la industria y los números, particularmente el videojuego. Me interesan como sector porque es un sector del clúster de audiovisual y porque vengo de ese sector. Y lo que más me interesa es más bien encontrar estrategias de sector audiovisual, de todos los sectores donde sí podamos definir un poco en qué queremos incidir en política pública, porque es una cuestión de decisión política, el tipo de desarrollo que queremos. Nosotros podemos ser un país que solo se concentre en dar los beneficios para que vengan financiaciones de fuera, para dar servicios, o podemos fomentar la producción nacional, los contenidos nacionales, y creo que son dos caminos que no son excluyentes, que deberían ser paralelos, pero que evidentemente hay unos que estamos más de un lado y otros del otro, ¿verdad? Y claramente los que, digo, todo lo que tenga que ver con más negocio es lo que encuentra, digamos, más facilitados. Cuando creo que no sé, sí creo que es un momento, digamos, donde veamos que la importancia de defender identidad, cultura, eh, experiencias de diseño, otro tipo de cosas es lo que es el verdadero valor agregado y es en lo que creo que deberíamos estar apostando. En ese sentido, creo que son suposiciones, no es como un Laurence Planning que les estoy diciendo que no es, es lo que creo, mi intuición, que vengo del cine, es que uno en el cine tiene una gran necesidad de hacer una película, porque yo necesito contar esta historia. Esta historia no me deja dormir, tengo que sacármela y tengo que hacer una película, ¿verdad? La gente llega en el videojuego y en la animación, que son empresas que han nacido mucho dando servicios, ando buscando cuál es la historia que pega para hacer el negocio y para que pase todos los filtros que digan que es un buen negocio para que se valide. Como si lo único que valida algo es que sea buen negocio. Yo creo que hay que llegar a un medio
donde podamos hacer un negocio que no tenga que ser el negocio de la vida. Eh, para el cine, y por eso digo que es muy, muy, muy diferente, nos damos por satisfechos cuando podemos financiar los proyectos y vivir bien de estarlos haciendo. Pero no es que después de que hacemos la película, la vendemos y ganamos los no sé qué. No, se hizo, trabajamos, contratamos a la gente que teníamos que contratar, hicimos la película, se estrenó, no tenemos que estar trabajando en otras cosas por mientras, sino que nos dedicamos a hacer un producto. Y eso es una manera de financiar, digamos, lo que te gusta hacer, que tiene más que ver con arte e industria, no nada más con industria, perdiendo la parte como de contenido. Entonces, me parece que todo lo que podamos encontrar de unión para poder desarrollar estrategias que nos permiten tener, em, encontrar esos puntos de encuentro y apoyarnos para crear un clúster que sea verdaderamente sano, donde podamos hacer negocio, pero donde lo importante también sean otras cosas, y no solo el que hace negocio es el, ¿verdad? O sea, no solo los números importan. Otra es, no, no. Y creo que eso tiene que ser un punto de partida para trabajar en conjunto. Johnny hablaba de algo que es fundamental. Generar política pública no puede ser a partir de la intuición. La toma de decisiones tiene que ser informada y esa toma de decisiones tiene que ser a partir de datos y de trabajo en conjunto. Entonces yo creo que lo importante es que nos acerquemos y trabajemos como gremio. Yo he conversado con Alfredo ahora y hace apenas 5 años antes de la pandemia eran subsectores súper eh, separados, atomizados, y eso fue una de las cosas beneficiosas que dio la pandemia. La pandemia provocó que muchos de estos sectores comenzaran a reagruparse, a trabajar en ideas en común. Y de ahí parte, por ejemplo, la ley de atracción de impresiones fílmicas, que creo que Alfredo la mencionó ahora en su charla, que incluye afortunadamente videojuegos. Yo creo, y ya esto sí es a partir de intuición mía, creo que el subsector de los videojuegos tiene que hacer igual que el sim. O sea, nuestro mercado es pequeño, por lo tanto hay que internacionalizarse, internacionalizarlo sí o sí. Hay que pensar en las coproducciones, no solo, lamentablemente, yo digo lamentablemente, a nuestro sector a veces se le exige ser Da Vincis, hay que hacer de todo un poco. No basta con ser buenos desarrolladores y animadores y tener una idea genial, ¿no? No basta, tengo que saber cómo funciona la coproducción internacional, cómo hago contratos para la empresa, cómo contrato. Si no, en nuestro mercado tan pequeñito no funciona. Creo que el cine ha logrado aprender eso a fuerza de golpes. Así, y creo que los videojuegos también lo van a tener que hacer. Y en ese sentido, ya adelantándome, es que hemos intentado desde el Centro de Cine empezar a crear algunas acciones dirigidas específicas a los videojuegos. Por eso es que queremos crear un precedente y, por ejemplo, los acuerdos de coproducción internacional, que son como tratados de libre comercio enfocados en el audiovisual. Costa Rica lleva 30, 40 años de atraso en un acuerdo de cooperación. ¿Por qué? Porque el primero lo logramos apenas el año pasado. Acuerdo de coproducción con Chile. Costa Rica no tenía uno, Italia tiene 45, por mencionar ahí. Y mi idea fue, bueno, el segundo hagámoslo específico para animación digital y videojuegos, para que haya un foco en eso, y ese segundo va a ser con Uruguay. Potencialmente ese acuerdo va a ser firmado en el mercado de Estana Sur, que es ahora del 2 al 6 de diciembre, y va a ser enfocado en animación digital y videojuegos. Porque Uruguay es un mercado muy similar al nuestro en términos de expansión y de población, pero es una industria que sí ha entendido que tiene que internacionalizarse. O sea, si uno ve, Uruguay está en todos los espacios internacionales que hay. Si hay feria de arte en Dubái, allá hay un stand de Uruguay. Si hay una bienal, ahí está la Uruguay. Si uno va a las ferias de videojuegos, las más importantes del mundo, allá hay un stand de Uruguay. Porque han entendido que no vale la pena o no van a lograr subsistir si solo producen entre ellos mismos. Tienen que buscar una inversión internacional y la internacionalización. Y en ese sentido, lo otro, no lo mencioné al inicio, pero yo también soy presidente de Ibermedia. Ibermedia, que es Costa Rica, es una Ibermedia no por una iniciativa gubernamental, sino por una iniciativa privada. Aquí está Laura, que
en aquellos años fueron y se presentaron en la Asamblea Legislativa a convencer a los diputados de por qué era importante que Costa Rica se uniera a un programa como Ibermedia. El argumento fue, era la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas, Iberoamérica. Entonces, PowerPoint decía, ¿qué es la CACI? No nos hacían caso los diputados, como la CONCACAF del cine. Fue el argumento fue Bueno, y actualmente Ibermedia es el líder más exitoso. ¿Por qué es el líder más exitoso? Porque es el que genera productos palpables. No tanto como el teatro, la danza y la música, que es más como intercambio de capacitaciones y de experiencias, sino que Ibermedia tiene un fondo. Y ese fondo genera películas, series y animaciones año tras año. Y en el caso nuestro es aún más beneficioso porque somos cinematografía emergente. ¿Qué quiere decir? Que el aporte que nosotros damos es como una cuota, para que entiendan, no sé, como cualquier organismo internacional que se paga una cuota a la ONU, a la FAO, al PNUD. Se paga una cuota. La devolución de esa cuota a Costa Rica se devuelve a veces en un 200%. Y a nosotros, para que entiendan, aportamos $150,000 al año y a veces hay una devolución en proyectos en $300,000. Ya de por sí, ya eso es súper beneficioso. Pero yo digo que aunque fuera la devolución de la cuota que eran 150, 150, ya es súper ganancia. ¿Por qué? Porque los está obligando o los está incentivando y fomentando a coproducir con otro país de Iberoamérica. Y cuando uno coproduce con otro país internacional ya está creando redes. Y en ese sentido también está Ibermedia Next, ahí está Alfredo, que es puro para animación digital, con 3 millones de euros al año de la Unión Europea. Es pura animación digital para crear coproducción entre Latinoamérica y Europa. Y para mí lo grande de Ibermedia Next además no es solo la oportunidad de coproducir, sino que tienen un espacio de mercado virtual todo el año. O sea, uno puede entrar a Ibermedia Next Plaza y ahí va a encontrar animadores de Portugal, Italia, de España, y de Argentina, y de Chile, y de Brasil, con los cuales pueden intercambiar. Ellos tienen otro servicio, tengo esta idea, quieren coproducirla. Y yo creo que aunque parezca, es como echarnos otra responsabilidad encima, su sector de los videojuegos va a tener que formar parte de ese ecosistema internacional también para crear incidencia. practicar un proyecto a Ibermedia de videojuegos. No, lo que estamos intentando es crear uno que sea solo para videojuegos. O mal. Un nivel de videojuegos, ya Costa Rica la semana pasada, y esto es información privilegiada ya para ustedes, se sumó de videojuegos la semana pasada, después de meses de negociación con Casa Amarilla, que es con Cancillería, y ahora el programa tiene que ser aprobado oficialmente por la cumbre de jefes de cooperación de toda Iberoamérica que va a ser en Ecuador, creo que a finales ahora de noviembre. Y como llevamos, esto es un paso inicial, pero la cuota que sea, aunque no hay una devolución mucho mayor, como sea la devolución que damos de cuota, ya es ganancia porque es la oportunidad de crear redes con otras industrias que quizás tienen más experiencia o que ya han pasado por esto de sub y baja. Teníamos 42 estudios, ahora somos 20 y cómo hemos logrado subsistir. Entonces, yo creo que también eso puede ser, quizás no el único, pero uno de los caminos. FAO. Sí, con FAO no estamos trabajando ahora mismo con Asodel, porque, bueno, el centro de cine es, o si fuera por ley, es solo dedicado al cine, por ley. Sin embargo, por voluntad política hemos empezado a sumar otros subsectores porque el Mendo no se detuvo, el sí. Ya funcionamos con productos seriados. La animación digital es súper fuerte en el país, con Costa Rica, con Manejo en Costa Rica. Entonces, sí tenemos una categoría para videojuegos en el Pauno que esperamos sacarla por primera vez este año, en la próxima edición. Pero lo que necesitamos es el know-how de ustedes. Porque los videojuegos no funcionan igual que una animación, que una serie y que una película. Los presupuestos son diferentes, los cronogramas son diferentes, los entregables son diferentes, el público es diferente. Por lo tanto, queremos que adaptar esa categoría a la realidad de la industria de los videojuegos del país para poder crear una categoría que de verdad sea beneficiosa para los desarrolladores de videojuegos y que no solo sea un papel escrito en una convocatoria. El, el motivo de la pregunta y la forma en la que la formulé es porque nosotros nos hemos dado cuenta de una realidad que no hemos sabido revertir. Y es que
no importa en el foro, en el espacio, con las personas con las que estamos hablando, independientemente de la edad, de la profesión, de la proveniencia, nadie en Costa Rica puede responder esa pregunta. Y eso es un fallo de nosotros, ¿verdad? Hay IP nacional, la serie de Miami Mayo, que es un juego con una característica muy particular, con un sentido del humor muy particular, vendió más de 1 millón de copias internacionalmente. Es súper popular en Inglaterra. El juego de Planet Edge vendió decenas de miles o cientos de miles de copias en Asia, un impacto muy fuerte en Japón. En Costa Rica, muy pocas personas conocen estos títulos. Nuestra presencia es más fuerte de ir a un par de cosas muy atinadas. En PC y consolas es donde tenemos el músculo en este momento. Ese es el espacio en donde la mayoría de los desarrolladores de Costa Rica están desempeñando. La parte de móviles, hay algunas iniciativas que están entrando por ahí está Grumpy Gapper, por ejemplo, que salió para móviles y para PC. Em, Hay algunos títulos viejos que ya no se les da mucho mantenimiento, pero ese es una vez que tenemos totalmente, ¿verdad?